días, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en este anuncio, ¿verdad?, sobre el arranque de la campaña nacional Es por Todas, todas, obviamente. Es la lucha que hay para abatir la violencia de género. La encabeza, por supuesto, la diputada Laura Plasencia, quien preside la Comisión de Igualdad de Género. Gracias. ¿Se escucha? Hay que prender. Ahí está. Muy buenos días, gracias a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Es para una servidora muy importante darles a conocer a la opinión pública la siguiente campaña que habremos de iniciar el fin de semana en el estado de Jalisco. Como saben, hace unos días, el pasado viernes 18 de agosto, el INEGI publica la ENMIGE 2016, en donde sitúa al estado de Jalisco como el tercer estado donde se vive o se sufre más violencia contra las mujeres. Estamos por encima de la media nacional. La media nacional es un 66%, mientras que en el caso de Jalisco, 7 de cada 10 mujeres viven o padecen la violencia en su contra. Cuando revisamos las diferentes estadísticas, principalmente por las modalidades de violencia, encontramos, por ejemplo, en el caso de la violencia escolar en contra de las mujeres, que Jalisco también encabeza esta lista. En el caso de la violencia escolar contra las mujeres o en la escuela, Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional y también por encima de la media. Cuando revisamos por qué las mujeres que viven estos tipos de violencia en diferentes entidades del país no denuncian o no hay un seguimiento por parte de las autoridades, encontramos datos muy interesantes que la encuesta arroja a nivel nacional. En primer lugar, está por miedo a las consecuencias o a una venganza. En segundo lugar, también se encuentran algunos de los indicadores que habré de compartirles más adelante, que principalmente son estos. El mayor problema es que las víctimas que sufren violencia contra las mujeres, en un primer lugar, no detectan que sea una violencia en su contra o que sea muy grave lo que les hicieron. En segundo lugar, pues se encuentran también los comentarios en relación a tengo miedo, no sé dónde acudir, o no sabía que tenía derecho a una vida libre de violencia, o incluso no saben ante qué instancias deben o pueden denunciar ese tipo de violencias. En relación con la violencia comunitaria, que es la que se vive todos los días por parte de miles de mujeres en México y que principalmente ocurre en las calles, encontramos en el caso de nuestro estado, también estamos por arriba de la media nacional y ocupamos el tercer lugar en violencia comunitaria contra las mujeres. Donde ocurre con mayor medida esta violencia, y es de acuerdo con la encuesta nacional, principalmente es en la calle, en los parques, en los espacios públicos, pero también en el transporte público, donde ellas denuncian haber sido víctimas de estos diferentes tipos de violencia. Como pueden ver también, los resultados de la encuesta nacional arrojan que más del 90% de los casos no son denunciados. Las mujeres que son víctimas de violencia y que por miedo o por desconocimiento o incluso por no tener la información ante qué instancias acudir, la realidad es que prefieren no denunciar y prefieren seguir siendo víctimas de violencia. Ante esta realidad, desde hace algún tiempo, por parte de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputadas y Diputados, hemos insistido mucho en reforzar las acciones que implementan los gobiernos estatales y municipales, principalmente aquellos que tienen ya dictada una alerta de violencia de género. Porque la realidad es que en el caso de México, la violencia contra las mujeres, si bien es cierto, se reconoce desde la última ENMIGE 2011, en donde 6 de cada 10 mujeres sufren violencia en nuestro país, la realidad es que hoy nos sorprende mucho, en el caso de nuestro estado, que Jalisco haya avanzado tanto o que tenga este índice tan incluso lamentable de violencia contra las mujeres. Ante todo esto, de parte de la Comisión de Igualdad que una servidora preside, en los próximos días habremos de lanzar una campaña nacional, pero obviamente iniciamos en Jalisco. Esta campaña nacional se llama Es por Todas y Todos. Es por todas porque por todas trabajaremos para poder informarles a dónde deben acudir los diferentes tipos de violencia, a dónde pueden ellas tener
acceso, por ejemplo, a mayor información sobre los tipos y modalidades de violencia, pero también a dónde deben acudir para denunciar. Lo importante es que denuncien y que también tengan la atención de los diferentes espacios o de las diferentes instituciones. La imagen que ustedes pueden ver a mis espaldas es la principal imagen de toda la campaña. Esta campaña va enfocada precisamente a visibilizar la violencia contra las mujeres, la grave cifra que tenemos a nivel nacional, pero también a sensibilizar y a poder informarles que no es normal vivir con miedo, de que las mujeres en México y en Jalisco no debemos vivir con miedo, que exijamos a las autoridades la atención y que podamos tener en las diferentes instancias una atención adecuada para las víctimas. Ese es otro de los mensajes que se habrán de lanzar en esta campaña. Y la imagen principal es esta. ¿Por qué la imagen principal es precisamente este dato que en reiteradas ocasiones lo hemos mencionado, pero sobre todo que impacta de inmediato a quien lee este mensaje? Porque es la realidad en México. En nuestro país diariamente 7 mujeres son asesinadas con presunción de feminicidio. No hablamos de un homicidio doloso, no hablamos de un homicidio por riña, hablamos de feminicidios en nuestro país, 7 al día. Y en el caso, por ejemplo, de nuestras niñas y de nuestras mujeres a nivel nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas incluso ha reconocido esa cifra, la cifra negra de violación en México, que asciende a casi 900,000 casos al año en nuestro país. La mayoría en absoluta impunidad y la mayoría, sobre todo también, con absoluto silencio por parte de las víctimas, pero también por parte de las autoridades. La imagen principal de esta campaña precisamente es esta, porque creemos que el que los ciudadanos, las ciudadanas, las jaliscienses, los jaliscienses conozcan las cifras, nos puede ayudar mucho no solamente a sensibilizar, sino también a poder hacer un llamado a la acción para poder frenar la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Es lamentable que cada minuto en nuestro país una mujer o una niña sean violadas y la mayoría queden en absoluta impunidad. Como pueden ver también en el paquete de prensa que les acabamos de entregar, la campaña va enfocada sobre todo a espacios públicos, en donde podemos tener sobre todo información para las víctimas que les puede salvar la vida, pero que también les puede ayudar mucho para que puedan acudir ante alguna instancia y solicitar ayuda. Iniciaremos este viernes y sábado, en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Iniciaremos con Tonalá, con una pega masiva de calcas, con la imagen oficial de la campaña, Es por Todas. Viene una página de internet. En la página de internet viene toda la información, no solamente de la campaña, sino también viene la información de a dónde acudir, los tipos de violencia, modalidades de violencia, qué instancias son las responsables de brindar la atención a las mujeres que han sido víctimas de cualquiera de estas violencias. Otro de los materiales que estaremos difundiendo también en diferentes municipios de nuestro estado es precisamente este díptico. En este díptico no solamente con la imagen oficial de la campaña, sino también donde les informamos a las mujeres cuáles son los tipos y modalidades de las violencias para que puedan reconocerlas. Y también en la parte posterior el nivel o la medición de la violencia, incluidos los números de atención en donde pueden atenderlas. ¿Por qué es tan importante incluir los números de atención? Porque muchas de ellas no tienen conocimiento, por ejemplo, a dónde acudir, ya sea al Instituto Jalisciense de las Mujeres o incluso al Centro de Atención a Víctimas, al Centro de Justicia. Y en última instancia, estamos también incluyendo en los números de la Comisión de Igualdad de Género, en donde daremos seguimiento a cada uno de los casos que nos han denunciados, sobre todo cuando las autoridades no atiendan con la debida diligencia y con la debida importancia cada uno de estos casos. Como sabemos, nuestro estado tiene emitida una alerta de violencia de género en 8 municipios desde hace un año y se está revisando precisamente el avance de los indicadores. Sin embargo, creemos que es conveniente y que es importante redoblar el esfuerzo institucional desde la Cámara de Diputadas y Diputados de la Comisión de Igualdad de Género en nuestro estado y a nivel nacional también.
Esta información habrá de llegar a 8 diferentes municipios con foros regionales al interior del estado. Estaremos también con una campaña intensiva en zona metropolitana de Guadalajara y estaremos también en los 8 municipios que tienen decretada una alerta de violencia de género. Como saben, las mujeres acuden ante diferentes espacios para solicitar algún servicio o para hacer alguna compra, motivo por lo cual creímos conveniente también a través de carteles el poder comunicar no solamente que la violencia nos está matando, que la violencia le quita la vida a 7 mujeres diariamente o que cada minuto una niña o una mujer en México son violadas, sino también a dónde acudir, a qué números acudir. Cada uno de esos diferentes carteles los podrán encontrar en diferentes espacios, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, que es donde concurren la mayoría de los municipios que tienen emitida la alerta de violencia de género, en este caso la alerta estatal. Y lo que esperamos con esto en un primer momento es sensibilizar a la opinión pública, sensibilizar a las ciudadanas, a los ciudadanos, pero sobre todo informar a las mujeres que la violencia no es normal, que la violencia no puede ser permitida, no debe ser permitida y que en caso de sufrir o ser víctimas de violencia de género pueden acudir ante diferentes instancias para solicitar ayuda. Agradecemos mucho el espacio que el día de hoy nos brindan los diferentes medios de comunicación para compartirles precisamente el lanzamiento de esta campaña Es por Todas. Para quienes nos siguen en redes sociales, pueden encontrar más información en la página www.esportodas.com. Ahí viene toda la información de la campaña, los foros regionales, las imágenes o la publicidad oficial de la campaña, pero también los números de emergencia o ante qué instancias acudir en diferentes partes del estado. Muchísimas gracias por su asistencia y se abre el espacio a preguntas. Diputada, ¿tiene alguna meta de alcances para disminuir estos indicadores a través del lanzamiento de esta campaña? Mira, en un primer momento estaremos abarcando los municipios, los 8 municipios que tienen dictada una alerta de violencia de género. Son municipios en donde se detectó una mayor prevalencia o una mayor incidencia en la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué encontramos con la nueva encuesta nacional de INEGI, la ENDIRE 2016? En un primer lugar, que las mujeres no identifican que son violentadas. Parece que es parte de la vida cotidiana. En un segundo lugar, identificamos también que muchas de ellas no tienen información. Más del 20% de las mujeres no saben a dónde acudir. Más del 20% de las mujeres no saben ante qué instancias pueden acudir. Por eso la importancia de que tanto los carteles como los folletos, como toda la imagen de la campaña contenga precisamente los datos de ante qué instancias pueden denunciar y pueden acudir y van a ser atendidas en caso de sufrir violencia de género. Estaremos en los 8 municipios que tienen dictada la alerta de violencia de género, que incluyen zona metropolitana de Guadalajara, aunado a 8 foros regionales, que son foros masivos, con mujeres en el interior del estado, que arrancaremos en el mes de septiembre. ¿Y a nivel nacional cuándo se lanza? A nivel nacional, bueno, el lanzamiento nacional lo arrancamos aquí en Jalisco. Es la primera entidad con la que iniciamos precisamente esta campaña. A nivel nacional lo vamos a retomar en el mes de octubre en las diferentes entidades federativas. Obviamente va acompañado con un trabajo en coordinación con los congresos locales de armonización legislativa y de evaluación del mecanismo de la alerta de violencia de género. ¿Qué pasa hoy a nivel nacional? Y lo han evidenciado muchas organizaciones a nivel nacional. En un primer momento, aquellos estados que tienen emitida una alerta de violencia de género federal, en este caso la de Gobernación, y que tienen ya un estudio preliminar con expertas, y en donde además se generaron indicadores de impacto, a años después de haber sido emitida esta alerta, no vemos ningún beneficio o no vemos ningún resultado en favor de las mujeres. Con esta campaña, ¿qué resultados se esperan si se dibujaron algún plazo para conseguir disminuir los índices de violencia? Claro. De desconocimiento y falta de denuncia. En un primer momento lo que buscamos es informar a la ciudadanía, informar a las mujeres, primero que los diferentes tipos y modalidades de violencia. En un segundo momento que la violencia no es normal y que deben de denunciar todo tipo de violencias. En un tercer lugar, en la información de a dónde acudir para que puedan ser atendidas en un primer momento. La campaña está programada hasta finales de diciembre, en el caso de nuestro estado, en Jalisco,
y a nivel nacional redoblamos esfuerzos a partir de octubre en las demás entidades federativas. Diputada, buenos días. Hola, buenos ¿Confía días. la gente, las mujeres violentadas en las autoridades, en las instancias que tienen para que le den seguimiento a sus casos? ¿Cómo? ¿Confían las mujeres violentadas en las autoridades para que puedan llevar su caso y arreglar, solucionar el conflicto que tienen? La problemática que tenemos son tres. En un primer momento, que las mujeres visibilizan o consideran que es normal la violencia, por ejemplo, en el hogar o la violencia en los espacios públicos. En un segundo lugar, que desconocen a dónde acudir, desconocen en dónde las pueden atender, desconocen que en Jalisco, por ejemplo, hay un centro de justicia que puede darles atención, que hay un refugio de emergencia, que hay una casa en el medio camino y que hay un refugio además que depende del DIF Jalisco, que les puede dar la atención en caso de que sea víctima de violencia feminicida. Por supuesto, confiamos en las autoridades, confiamos en el trabajo de la Fiscalía, confiamos en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, confiamos en el Centro de Justicia, pero sobre todo confiamos en que la actuación de las autoridades va a ser, pues obviamente, relacionada, obviamente a la altura de lo que las mujeres víctimas de violencia en nuestro estado requieren, que es una atención oportuna, que es una atención inmediata, que son medidas de protección inmediatas, pero además que los culpables, en este caso de violencia, cuando se cometa un delito, puedan ser también juzgados. Diputada, Buenos días, diputada. Yo quisiera hacerle varias preguntas. La primera, ¿qué diferencia hay esta campaña a muchas que se han lanzado anteriormente? La segunda, si han trabajado o tienen contacto con la gente, con el grupo interinstitucional, al año precisamente de que se decretó aquí la alerta, se anunciaron varios cambios que involucraban varias dependencias del gobierno del estado. No sé si tengan como pues, los datos generales, y también mencionaba sobre la encuesta precisamente del INEGI, precisamente en los espacios públicos es donde se detecta la mayor violencia sexual. No sé si van a intervenir o la campaña se va a incluir al transporte público, que era de uno de los lugares, y parques. Sí. En un primer lugar, en el caso de la campaña, ¿qué tiene de diferente a otras campañas? Cuando el equipo que acompaña a una servidora en el diseño precisamente de esta intervención, valorábamos lo que se había hecho ya no solamente a nivel nacional, sino también en el estado de Jalisco. Encontrábamos que las acciones de difusión, de información, pero sobre todo de empoderamiento de las mujeres son mínimas en todo el estado. Las mujeres no solamente no conocen que viven violencia o no le identifican que son víctimas de violencia, sino que además no saben dónde denunciar y en donde acuden y no las atienden tampoco hay una denuncia pública ante diferentes instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o en este caso la Comisión de Igualdad tanto del Estado como la nacional. ¿Qué tiene de diferente la campaña a otras? Que le dimos prioridad a visibilizar los datos reales, la problemática real. Una campaña suave, una campaña sin las imágenes, sin los datos duros, que son indignantes, la realidad es que no iba a funcionar. Hoy estamos ante una escalada de violencia, no solamente en Jalisco, a nivel nacional. Digo, últimamente en los medios de comunicación ustedes saben que los delitos de impacto del foro común han incrementado casi en un 100% en lo que va de este año respecto del año anterior. Y en ese sentido, consideramos que la campaña debería de ser lo más cercana a la realidad y lo más fuerte posible, para que la ciudadanía entienda que la violencia no es normal, pero que además tenemos un problema muy grave, porque cada minuto una niña o una mujer son violadas, por minuto. Tenemos al año, a nivel nacional, más de 10,000 casos de niñas violadas que se convierten en madres, porque una niña de 8, 9, 10, hasta los 14 años, no consintió tener una relación sexual. Ella fue víctima de violación y además se convirtió en madre de manera forzada. Eso es lo que marca la diferencia en cuanto a esta campaña con las campañas anteriores. Está contemplado la intervención precisamente con esta información de los espacios públicos, los parques, las plazas, los espacios comunes, porque es donde más del 70% de los casos de violencia comunitaria se dan. A ver, y lo hemos mencionado también en el caso del seguimiento del mecanismo de la alerta de Jalisco. Hace un año se emitió
y precisamente en marzo de este año hubo una nueva reunión del Comité de Expertas junto con el Gobierno del Estado, junto con la Secretaría General de Gobierno, y donde vino de parte de Secretaría de Gobernación la comisionada de la CONAVIM, en donde evidenciaron que hacía falta fortalecer 15 acciones en el caso de Jalisco y aplicarlas de manera inmediata. ¿Qué acciones fueron las que recuerdo que se observaron en el caso de Jalisco por parte de la CONAVIM? En una primera instancia, el fortalecimiento de la información y de las denuncias, porque más del 90% de los casos en Jalisco y en México no se denuncian y no acuden ante ninguna instancia. En una segunda oportunidad observaron la coordinación Estado y municipios, la falta de alumbrado público en espacios comunes, en espacios que son altamente transitados y que incluso el Comité de Expertas o el GIM, que fue quien desarrolló todo el trabajo científico para poder determinar la declaratoria de la alerta de violencia de género en Jalisco, hay trazados incluso municipios, colonias, zonas en donde hay mayor incidencia de violencia contra las mujeres. Pero si revisamos, por ejemplo, los municipios, lo cual es su facultad, ¿cuáles de ellos, de los 8 que tienen dictada la alerta de violencia de género, han avanzado en alumbrado público en esos espacios más peligrosos para las mujeres, en donde son víctimas de abuso, de violación? La realidad es que no han avanzado mucho en el caso del alumbrado público. Lo que notamos y lo hemos señalado desde hace algún tiempo es la falta de coordinación y la falta de compromiso de los alcaldes y de la alcaldesa. Hasta el momento no hay ninguna declaración después de marzo, ¿no? Que en marzo todo el mundo habla por el Día Internacional de la Mujer. Al día de hoy yo no tengo en el radar ninguna declaración de los alcaldes y de la alcaldesa, que son de esos municipios que tienen emitida la alerta de violencia de género, en donde digan, en seguimiento con la alerta de violencia de género, hemos incrementado el alumbrado público en tales vialidades, hemos implementado operativos de seguridad para darle seguimiento a las víctimas de violencia feminicida que tienen dictada una orden de protección. Es más, ni siquiera tienen una base de datos en comisaría municipal para darle seguimiento a las víctimas. Realmente y me han preguntado en muchas ocasiones, que si es mejor que Jalisco tenga emitida la alerta de violencia federal. La realidad es que no es diferente la de Jalisco que la federal. Lo que hace la diferencia es el compromiso y la voluntad política externada en políticas públicas y en acciones concretas. De nada nos sirve a las mujeres el discurso cuando las estadísticas siguen incrementando. De nada nos sirve a las mujeres que cada 8 de marzo estemos en sus discursos si siguen sin implementar medidas de seguridad, por ejemplo, de patrullaje preventivo en las zonas de alto riesgo, de mayor alumbrado público o incluso del monitoreo y seguimiento de las mujeres que ya sabemos que son víctimas de violencia, que la pareja quiso casi asesinarlas en su domicilio, que viven con miedo todos los días, pero que no tienen el respaldo ni mucho menos la atención de la autoridad en esos municipios. Oye, diputada, entonces, ¿qué se espera de la campaña evidenciando obviamente que todos ya sabemos de esta falta de coordinación y se le da a la persona que es violentada los datos pues, con la autoridad más directa, que es la municipal, pero si no hay como la coordinación junto con el gobierno del estado o con las autoridades encargadas de dar seguimiento a lo de la alerta, pues entonces ¿qué caso tiene dar esta información? Claro, la información que vamos a brindar son de 4 espacios diferentes. En un primer lugar, la línea mujer, que es la que depende del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que tiene atención 24 horas al día. La segunda línea de atención es el número de Centro de Justicia para las Mujeres aquí en Jalisco, que también depende del gobierno del estado. El tercer número es el Centro de Atención a Víctimas, en donde también 24 horas, todos los días de la semana, reciben denuncias para poder atender a mujeres víctimas de violencia. Y el último de los números es precisamente el número de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Por qué incluir el número de la comisión? Porque nos importa no solamente, o el objetivo de la campaña no solamente es que las mujeres identifiquen que son víctimas de violencia, que puedan identificar las violencias, que puedan denunciar ante las instancias competentes y solicitar ayuda, sino que también, en dado caso o en los casos en donde la autoridad no atienda con la debida diligencia o no atienda a las víctimas de violencia, obviamente como Comisión de Igualdad y desde la Cámara de Diputados vamos a intervenir
para exigir que los municipios atiendan medidas o incluso que la Fiscalía, en caso de que la mujer no haya sido atendida o el centro de justicia, claro que va a ser observado. Y la observación tiene más, el objetivo está más enfocado a cómo las mujeres pueden accesar a la información de dónde denunciar. Hoy, por ejemplo, vemos que más del 20% de las mujeres que son víctimas de violencia no saben a dónde llamar, no saben ante quién acudir, no saben quién las puede ayudar. Y esta información es vital para cada una de ellas. Bueno, diputada, ¿a qué le atribuye el que en Jalisco haya incrementado estos problemas de los feminicidios y de la violencia contra la mujer? Hacemos un estado muy observado a nivel federal. De hecho, estamos a punto de la alerta general. En noviembre se cumple el plazo. Y no sé si tenga usted alguna información de esos avances. Y no sé si qué llamado le hace a la autoridad, a la autoridad de Procuración de Justicia, o a la Fiscalía y al Poder Judicial, de que las mujeres no son ahí atendidas con una visión de género y son otra vez violentadas. A lo mejor por eso no denuncian. Claro. Mira, efectivamente Jalisco está en un proceso en donde por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil se inscribió en la CONAVIM la declaratoria de alerta de violencia de género. En un primer momento la solicitud fue admitida porque llevaba toda la fundamentación y la motivación necesaria para poder atenderla. Después, en el mes de marzo, vino la comisionada de la CONAVIM aquí a Jalisco para definir y para poder delimitar 15 acciones o medidas urgentes que debe tener en el Estado, precisamente para avanzar en el combate a la violencia contra las mujeres y para poder evitar que la alerta nacional fuera declarada en el Estado de Jalisco. En noviembre se vence el plazo. Al día de hoy, lo que sabemos por parte del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es el mecanismo nacional donde le damos seguimiento a cada una de las acciones y de las alertas. Están en proceso 24 solicitudes de diferentes estados para poder decretar una alerta de violencia de género. Algunas de ellas están repetidas. Por ejemplo, hay algunas solicitudes, 3 o 4 o hasta 2 de cada entidad federativa por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y al día de hoy, de los estados que tienen ya emitida una alerta de violencia de género, la problemática que observamos es la falta de respuesta institucional ante las medidas decretadas. Y lo que se está realizando en el marco jurídico nacional, precisamente el día de hoy hay un foro en la Ciudad de México con organizaciones de la sociedad civil para evaluar el mecanismo de la alerta de violencia de género. Lo que observamos es que mientras no tenga una sanción administrativa o una sanción penal en contra de los funcionarios o las funcionarias que no atienden con la debida diligencia cada caso o los casos de violencia contra las mujeres puedan ser sancionados. O sea, en un primer momento estábamos hace 5 años con la presión nacional de que México a nivel nacional pudiera realmente emitir una alerta de violencia de género. Recordemos que en el sexenio anterior era imposible que un estado se le decretara la alerta de violencia de género. Se privilegiaba más la parte política que la seguridad de las mujeres. Es hasta este gobierno federal cuando se empiezan a decretar las diferentes alertas de violencia de género en todo el país. Pero ahora la problemática que estamos analizando a nivel nacional es, no basta únicamente con evidenciar a nivel nacional que ciertos estados están siendo omisos en el combate a la violencia contra las mujeres, en garantizar los derechos humanos de las personas y sobre todo en garantizar la vida de las mujeres, sino que ahora vemos cómo aún con este mecanismo y aún con el seguimiento que le hace puntualmente CONAVIM, seguimos sin ver resultados. Y les pongo un ejemplo, el Estado de México. Ecatepec se ha convertido en un municipio que indigna a nivel nacional. Es el municipio donde más feminicidios se consuman a nivel nacional y en donde los más desgarradores casos hemos sido enterados precisamente en ese municipio. De parte de la comisión estamos revisando junto con el Consejo Social de Mujeres precisamente qué reformas tendremos que impulsar en el siguiente periodo para poder vincular la responsabilidad penal o incluso la responsabilidad administrativa, porque el mecanismo es insuficiente y no está dando los resultados necesarios por la falta de compromiso de los gobernadores que tienen emitidas alerta de violencia de género o incluso por las mismas fiscalías. Y no es un caso de Jalisco, es un caso de la mayoría de los estados que tienen emitida una alerta de violencia de género. En el caso de Jalisco sabemos que hay mejora continua en el Centro de Justicia, que se están revisando los procedimientos, que se están revisando de qué manera poder atender cada vez más
a la mayor cantidad de mujeres que asisten al centro de justicia, porque con el mismo personal es insuficiente poder atender la alta demanda que les llega diariamente de mujeres que solicitan su ayuda. Por ejemplo, el refugio que se tiene en el centro de justicia es insuficiente. Incluso el presupuesto que viene para el siguiente año, el Congreso del Estado tiene una gran responsabilidad. Deben etiquetarle recursos al centro de justicia, si no todo va a quedar en medidas implementadas pero que no reúnen los resultados o que no contribuyen a los resultados deseados por la falta de presupuesto. Diputada, ¿me podría precisar el presupuesto para esta campaña? Sí, el presupuesto que tenemos en el caso de Jalisco, en el caso de nuestro estado, parte de la Comisión de Igualdad es un presupuesto que se tiene de 200,000 pesos para el impacto en estos municipios. Obviamente la campaña nacional es con diferentes presupuestos en conjunto con los demás gobiernos locales, con los congresos locales y con el techo presupuestal de la comisión. Todo sale de la Comisión de Igualdad de Género y es precisamente uno de los proyectos que una servidora pudo traer a los estados. Oye, y una pregunta más. ¿Tiene el dato, lo traerá a la mano, de cuántos hombres en Jalisco desde que entró la alerta han sido procesados por violencia de género? Tenemos el reporte de los casos, pero no han sido consignados por el siguiente motivo. Recordemos que en Jalisco tenemos un nuevo sistema de justicia penal, en el cual se determinan o no se delimitan los delitos de alto impacto que ameritan prisión preventiva. En el caso de violencia feminicida, tentativa de feminicidio o incluso feminicidio, no se encuentran dentro de este catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Entonces, este es el grave problema que nos enfrentamos con el nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué estamos haciendo como parte de la comisión al respecto? Ingresamos ya 2 iniciativas que habrán de ser presentadas arrancando el siguiente periodo de sesiones. Una es para poder incluir en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Constitución, es una reforma constitucional también, para que el delito de feminicidio sea considerado también como un delito de alto impacto y amerite prisión preventiva de manera oficiosa a nivel nacional. Esa es la primera de las reformas que estamos impulsando. Y la segunda es poder tipificar correctamente la tentativa de feminicidio. Hay mujeres que han sido víctimas de violencia feminicida, que el agresor no logró su objetivo de asesinar a la mujer, pero que sin embargo cometió un delito y no debe ser sancionado por lesiones graves o por agresiones, debe ser sancionado correctamente como tentativa de feminicidio. Es lo que estamos hasta el momento trabajando a nivel nacional para poder un poco avanzar en el tema legislativo en ese sentido. En un primer momento sería incluir como prisión preventiva también el delito de feminicidio a nivel nacional y en un segundo momento tipificar la tentativa de feminicidio en el Código Penal Federal. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un muy buen día todos, a todas. Agradecemos mucho el espacio que nos brindaron para compartir la información de esta campaña tan importante en el estado de Jalisco y que habrá de avanzar a nivel nacional y esperamos tener pronto los resultados del impacto de esta campaña. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias.